Acá estamos. Bueno, recuerden, estamos viendo administración de memoria, estamos viendo las primeras consideraciones. Habíamos visto hasta ahora lo que era el proceso de compilación, linkeo y carga de un programa en la memoria, sin entrar en detalles en la ubicación de memoria que iba a tener ese programa, que es a lo que nos vamos a dedicar ahora. Habíamos visto estos requerimientos, habíamos visto unas definiciones como frame, página y segmento, para tener en cuenta, y estos requerimientos. Habíamos hablado de lo que era la reubicación, eso lo vimos al momento de carga. Cuando vimos carga, vimos cómo los problemas que había al intentar que un programa pueda ser reubicado en... se me fue la pantalla, ¿verdad? La presentación. Sí. Bueno. Entonces, habíamos visto lo de la reubicación. Teníamos que tener en cuenta cada vez que un programa necesita ser nuevamente cargado de memoria, que pueda ser cargado en otra ubicación en memoria, y eso es todo un problema dado las referencias internas que tienen los programas. ¿Sí? Entonces, cada vez, si yo cargo un programa en una ubicación distinta, cada vez que lo cargo, entonces tengo problemas con esas direcciones a las que se va apuntando, ¿no? Entonces tengo que tener prevista esa situación. La compartición, la protección y compartición, habíamos visto por arriba simplemente la idea de lo que es protección, ¿no? Que un proceso no pueda leer o escribir de una ubicación que no le corresponde, que no está permitido. Compartición, poder compartir una parte de datos o incluso de programa, como podría ser una librería compartida, para no tener que replicar las librerías en los distintos procesos, en la imagen de cada proceso, ¿no? Y al finalizar habíamos visto algo de lo que es organización lógica, que tiene que ver con el concepto de segmentación, que lo dimos muy por arriba, ¿no? Que hablamos de lo que es, después lo vamos a ver en detalle, pero habíamos visto que se trata la segmentación de partir un programa que nosotros diseñamos en partes, en segmentos, que sean, que tengan un sentido para nuestro sistema, ¿no? Por ahí podemos hacer un módulo que sea para compartir por todos los programas. Otro módulo que sea de uso exclusivo de mío, simplemente, lo quiero tener como un segmento separado y lo cargo a voluntad al segmento ese, y otros, ¿no? Entonces puedo de ese modo organizar mejor el uso de mis programas y, en definitiva, hacer un mejor uso y dar más posibilidades a mi sistema, dando la posibilidad de compartir y de compartir con permisos apropiados, por ejemplo. Y la organización física, que tiene que ver con la memoria, partida en dos niveles, recuerden, donde tenemos una memoria principal volátil y la secundaria no volátil. Bueno, lo que vamos a ver ahora es los principios de administración de la memoria, en definitiva. Hasta ahora eran definiciones y eran requerimientos y eran conceptos previos necesarios para poder entender cómo funciona esto. Ahora vamos a empezar efectivamente con lo que es administración de memoria. Para ello, arrancamos con el particionamiento. Es una de las primeras ideas que surgió y fue implementada en diversos sistemas, el particionar la memoria.
Todo arranca en el momento en el que se empieza a pensar en el concepto de la multiprogramación, ¿verdad? Porque en principio, lo único que tenemos es un esquema donde ¿alcanzan a ver el puntero? Sí, sí. Mi puntero del mouse. Sí se ve a la derecha. ¿Están ahí, chicos? Sí. Un momento. Sí. Por favor. Sí, sí. Battery low. Mm. Battery low. Connected to you. Bien, ahora sí debería. Bueno. Nuestra memoria principal, ¿no? La memoria RAM, inicialmente tiene un espacio reservado para alojar el sistema operativo, el kernel, lo que llamamos el kernel, y quizás reservado algún espacio adicional por si el mismo kernel necesita cargar alguna otra parte del propio sistema operativo. Pero en definitiva, hay un área de la memoria principal destinada a lo que es el sistema operativo. El resto de la memoria es espacio asignado o reservado para el uso de los procesos de usuario. En un principio, obviamente, este espacio era para que un único programa de usuario pueda estar residente en la memoria ejecutándose. Sistema monoprogramado. Entonces, en esos primeros sistemas, la única posibilidad que había era cargar un programa. Si yo quería ejecutar otro programa y tener los dos abiertos, es decir, los dos ejecutando, haciendo multitarea, no tenía posibilidad, ¿sí? Tenía que descargar un programa y volver a cargar el otro, hasta que se pueda, digamos, ejecuto uno o ejecuto otro. La ejecución eventualmente iba a ser en forma serial. Entonces, ¿qué pasa? Las particiones de memoria empezaron a aparecer luego con la idea de hacer multiprogramación. Cuando sobreviene la idea de la multiprogramación, yo necesito que este espacio reservado para usuario Battery low. sea compartido por más de un Connected programa. Entonces, si más de un programa van a estar en memoria, yo les tengo que reservar a cada uno o asignar a cada uno de ellos un espacio en memoria principal. Con lo cual comienza a tomar forma la idea de particionar la memoria. Entonces, lo que se particiona es la memoria principal, la memoria RAM. ¿Estamos de acuerdo? Hago particiones en memoria en donde en cada una de ellas voy a alojar algún proceso de usuario que desee ejecutar. Y finalmente, lo que va a ocurrir entonces es que los programas que voy a cargar, va a haber una función de asignación de espacio en memoria y le va a asignar alguna de esas particiones a esos programas, ¿sí? Entonces, dado un programa que quiero cargar en memoria, va a haber una función de asignación de espacio en memoria, o de particiones en este caso, se la asigno y ahí alojo, entonces ahí hago cargar el programa. Entonces,
Estas flechas lo que indican es que, dada la necesidad de cargar un programa, hay una función de asignación que lo que hace es a este programa asignarle una partición o una porción de la memoria principal. Battery low. La función esta de asignación Connected to you. no tiene sentido, no la debemos ver en el sentido opuesto. Es decir, yo tengo memoria disponible. Imaginen que mi sistema cuenta con memoria libre. No salgo a buscar qué programa puedo cargar en esa porción de memoria, ¿sí? En realidad, siempre recuerden, dado un programa a cargar, el sistema operativo va a buscarle lugar en la memoria donde lo pueda hacer, entonces le va a asignar esa porción de memoria. No es que tengo memoria libre y salgo a buscar para el otro lado a ver a qué programa se le asigno, ¿sí? Por eso la flecha es en este sentido. Bien, ahora creo que los puedo escuchar. A ver, ¿alguien que me diga algo? Hola, hola, hola. Sí, bien. ¿Se escucha? Bien, gracias. Bueno. Bien, entonces, en un sistema monoprogramado, en realidad esta función de asignación era realmente trivial, porque lo único que necesitamos saber es la posición de memoria en la memoria principal, a partir de la cual voy a cargar el programa. Y además, lo otro que necesito saber es qué tamaño tengo de memoria disponible para asignarla al usuario. Entonces, lo único que tengo que determinar en esta función de asignación es el programa que voy a cargar, ¿entra o no entra en el espacio de usuario? En un sistema monoprogramado. Si no entra, no hay forma de ejecutarlo. No hay forma de cargarlo, con lo cual no hay forma de ejecutarlo. Si entra, entonces, bueno, le asigno la porción, la parte de memoria la memoria del usuario, a partir de la dirección de memoria tal, ¿sí? Es lo único que tengo que tener en cuenta. Bien, pero con la multiprogramación dijimos que a este espacio de usuario lo que vamos a hacer es particionarlo. Bien. En los sistemas monoprogramados, bien. En la práctica decimos que no hay administración de memoria, porque o cargo o no cargo el proceso y se terminó la historia. No hay mucha historia. Bueno, en estos dos casos, en estos dos grafiquitos que tenemos acá, tenemos un ejemplo de memoria particionada. En ambos tenemos la primera parte de la memoria asignada al sistema operativo. Es decir, tenemos una partición de 8 megas asignada al sistema operativo. En este otro caso también tenemos una partición de 8 megas asignada al sistema operativo. Lo primero que vamos a empezar estudiando es un esquema de administración de memoria con especificación estática de particiones, ¿sí? Es decir, cuando arranca el sistema, yo, administrador del mismo, tengo que decirle al sistema que arranque con este esquema de particiones, por ejemplo, el gráfico de la izquierda, y que voy a tener todas particiones de 8 megas. Bien, esa es una posibilidad. Voy a tener todas las particiones de mi sistema de un tamaño fijo. Otra posibilidad es que al arranque del sistema lo que yo diga es, no voy a tener todas particiones del mismo tamaño. Voy a querer una de 4, una de 2, una de 4, una de 6, una de 8, otra de 12 y otra de 16. Y arranco mi sistema así. Pero ¿qué pasa? En cualquiera de ambos casos, una vez que arranca el sistema, yo no tengo forma de arrepentirme, digamos, de volver atrás. La única posibilidad en que yo me haya equivocado y quisiera cambiar este esquema de particionamiento es volver a bajar el sistema,
apagar todos los procesos, bajar el sistema, reconfigurar estas particiones y volver a levantar el sistema. ¿Sí? Estamos hablando de tecnología bastante ya obsoleta, ¿no? Obvio. Pero bueno, lo que vamos a hacer es ver estos esquemas porque todo esto nos va a ayudar a ir entendiendo paso a paso cómo llegamos a los esquemas actuales de administración de memoria. Entonces, este primer esquema, el grafiquito de la izquierda, en realidad fue algo de lo primero que se utilizó y es bastante inconveniente porque sí, Fenómeno me permite la multiprogramación y yo puedo tener en este caso varios programas cargados en memoria, cada uno en una partición. Tengo la posibilidad también de que ningún proceso que esté en una partición vaya a meterse con la porción de memoria que está asignada a otro proceso en otra partición. Pero de todos modos, ¿qué pasa? Puedo tener quizás la necesidad de cargar un programa chiquitito que me ocupe 1 mega. ¿Y qué pasa? Cuando yo cargo un programa de 1 mega, le asigno toda la partición. Siempre recuerden esto. Cuando hago asignación de memoria, cuando estoy haciendo asignación de particiones en memoria, asigno toda la partición a un proceso que voy a cargar. No le asigno un pedazo y lo que me queda lo uso para otra cosa. No. Toda una partición se la asigno. Quiere decir que si yo quiero en este esquema de particiones estáticas con todas las particiones de tamaño igual, si yo quiero cargar un proceso de 1 mega, le voy a asignar una partición de 8 megas y voy a tener ocupada entonces 1 mega de esa partición y los otros 7 megas libres, desocupados, no utilizados y no utilizables por nadie más. Desperdicio. A eso le vamos a dar el nombre después de fragmentación interna, ¿sí? Fragmentación interna es cuando yo le asigno a un proceso una porción de la memoria, que en este caso es una partición, y no la ocupa completamente. Lo que no ocupa, lo que queda libre, ese desperdicio, lo vamos a llamar fragmentación interna. Es memoria que está asignada a un proceso, pero que no está efectivamente ocupada. Bien. Recordemos el título. ¿Cómo es esto? Administración de memoria con especificación estática de particiones. Para los amigos decimos esto es particiones fijas. Término de entrecasa. Y estamos viendo el primer esquema que las particiones son todas del mismo tamaño. Entonces, ya vimos el caso en el que cargo un programa de 1 mega y desperdicio 7. En esa partición tengo una fragmentación interna de 7 megas. Es inconveniente. ¿Qué pasa? Puedo querer cargar un programa de 9 megas. Y un programa de 9 megas no entra en ninguna de estas particiones. Con lo cual, mi esquema es demasiado rígido. Es por eso entonces que en lo que es especificación estática de particiones, la mejor alternativa es tener un esquema con particiones de distinto tamaño. A pesar de que sigo teniendo el inconveniente de que si no es apropiado igualmente este esquema, tengo que bajar el sistema y volver a arrancarlo con otro particionado. Pero bueno, estamos mejor, porque yo, por ejemplo, en este otro esquema a la derecha, lo que puedo hacer es, si cargo un programa de 1 mega, voy a tratar de asignarle la partición de 2, para que desperdicie poca memoria. Es decir, para que la fragmentación interna sea menor. Y además, si tengo un programa de 9 megas, no tengo que apagar el sistema y arrancar de nuevo con otro particionado, sino que lo puedo acomodar, por ejemplo, en esta partición. O de última, lo puedo llegar a meter en esta otra 16.
pero no tengo que apagar y arrancar de nuevo. Bien, la idea es bastante simple, primitiva, pero simple. Entonces, igualmente, aquí ya se empieza a ver la necesidad de hacer administración de memoria, sobre todo aquí a la derecha. Porque en realidad, aquí a la izquierda, da lo mismo si yo ese programita de 1 mega lo cargo en esta partición, o en una del medio, o en la última. Va a desperdiciar exactamente lo mismo. Entonces, la única alternativa que tengo es si un programa que voy a cargar cabe en una partición o no. Nada más. No puedo hacer otra cosa. Si cabe, lo cargo en cualquiera, la primera que encuentre libre. En cambio, en este esquema de la derecha, donde las particiones son de distinto tamaño, yo puedo hacer un uso mucho más inteligente de la memoria. Se imaginarán entonces que la mejor alternativa en términos de evitar lo que es la fragmentación interna será cargar los programas en las particiones que menos memoria desperdicien. ¿Sí? Entonces el de 1 mega lo cargo acá. Uno de 2 megas, o lo cargo ahí si está libre en esa primera, o lo cargo en la de 4, pero no en la 16, y así sucesivamente. Entonces ahí puedo hacer un uso un poco más razonable de la memoria. Bueno, ahora nos vamos a centrar, seguimos con las particiones fijas, ¿no? Nos vamos a centrar en el esquema de particionamiento, pero de distinto tamaño. ¿Qué hacemos? Tenemos dos alternativas para hacer administración de memoria, en este caso. Manejar por cada una de las particiones una lista de nuevos procesos a los que yo les voy a asignar esa partición, ¿sí? Entonces, un proceso de 1 o 2 megas lo mando a esta cola, ¿sí? A la primera, para la primera partición que es hasta 2 megas. Hasta 2 megas. Los procesos que miden, o que ocupan más de 2 megas hasta 4 megas, lo voy a mandar a la segunda cola, que es donde van a ir a parar a esa partición, ¿no? Y así sucesivamente, tratando de tomar esta decisión de selección de los trabajos que voy a meter en cada partición en un instante previo, quizás. Y puedo llegar a tener una cola por cada una de las particiones. Bien. Esta es una alternativa que es fácil de implementar. Ahora tiene un problema. El problema es que, imaginen que me llegan 5 nuevos procesos. Esos 5 nuevos procesos son todos chiquitos, son todos de 1 mega. Van a venir todos a la primer partición. Y yo voy a empezar cargando de a 1, obviamente. Ahora, las otras particiones están libres. ¿Sí? Voy a tener los 5 procesos acá esperando, perdón, 4 voy a tener esperando, uno va a entrar directamente, pero voy a tener 4 esperando. Y es una espera en vano, porque en realidad yo podría, ya que estaban todas las demás particiones libres, y no había ningún otro proceso que haya querido entrar a esas particiones, podría haber metido, por más que desperdicie memoria, si las tengo libres las particiones, bueno, las uso, ¿sí? No voy a hacer esperar la ejecución de un proceso porque, no es tu momento. No, tengo que poder meterlo acá. Si hay al siguiente lo meto acá, al siguiente lo meto acá, al siguiente lo meto acá. Y se termina la historia. Por eso entonces es que se implementa en general así, ¿no? Tenemos una única cola y la selección la hacemos una vez que un proceso quiere entrar, busco la mejor alternativa de las particiones y se la asigno. ¿Eh? Entonces yo acá tengo la cola de nuevos procesos que tengo que cargar a la memoria.
La función de asignación, de selección de particiones y asignación, lo que hace es buscar en la cabeza de esta lista, a ver, ¿cuánta memoria requiere este primer proceso? Tanto. Bueno, busco de acuerdo a alguna política, nuevamente nos vamos a meter con algunas políticas, estrategias, y le voy a asignar una partición. Siguiente proceso, busco cuál es, de acuerdo a la política, la mejor partición que le va y se la asigno y así sucesivamente. Entonces, normalmente la cosa trabaja así. ¿Se entiende hasta ahora la idea? Sí, sí. Sí. Bueno. Hablamos ya un poco de la fragmentación interna. Recuerden, la famosa mano, memoria asignada, no ocupada. ¿Sí? Estoy usando mal la memoria. Y después tenemos una fragmentación externa, que es memoria no asignada. Es memoria que no puedo asignar por lo que sea, pero el tema es que es memoria que no puedo asignar mientras que hay necesidad de cargar nuevos trabajos. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso que hablábamos de, qué sé yo, aquí a la izquierda tenemos todas particiones de 8 megas y dijimos en algún momento me llega un trabajo que ocupa 9 megas, no lo puedo cargar. Y yo tengo particiones libres de 8 megas. Y hay un trabajo que tiene 9 megas y no lo puedo cargar. Entonces ahí voy a tener particiones que no están asignadas, memoria no asignada, y que no la puedo utilizar, no la puedo asignar porque no puedo cargar el trabajo ahí. Entonces, decimos, es memoria no asignada siempre que haya trabajos listos para cargar, es decir, siempre que haya necesidad de cargar trabajo. Porque si no hay trabajos para cargar, está bien, no tengo memoria asignada, bueno, listo, está bien, no la tengo. ¿Qué querés? ¿Que tenga siempre ocupada la memoria? No, no necesariamente. El tema es que si hay programas que tengo que cargar, están listos para cargarse, pero no le puedo asignar ninguna partición, entonces ahí toda esa memoria que no le puedo asignar, esa es memoria no asignada, eso es fragmentación externa. Bien. Estas son las estrategias de selección de particiones. Dijimos que cuando tenemos un esquema de particionado como este, con especificación de tamaños de particiones de distinto tamaño, como esto, como cualquiera de estos, lo que podemos hacer en el momento de elegir una partición para asignarle a un trabajo es aplicar alguna de estas estrategias. La más simple de todas es denominada First Fit, FF. Y es seleccionar la primera partición libre en la que el trabajo quepa. Es decir, dado un trabajo que está ahí en la cabecita de esa lista, que tengo que cargar a memoria principal, ¿qué hago? Antes de cargarlo, debo seleccionar una partición para asignarle, una partición de memoria para asignarle ese trabajo. ¿Qué partición voy a buscar? Bueno, empiezo a buscar en la memoria principal. Partición número 1. Esta, la de chiquita de 2 megas. El sistema operativo lo dejamos aparte. Partición chiquita de 2 megas. ¿Está libre o está asignada? ¿Está ocupada? Bien, no sé, dependiendo de la respuesta sigo buscando. A ver, si está libre, tengo que preguntar, bueno, ¿el trabajo cabe en esa partición?
Esas son las dos preguntas que tengo que ir haciendo. Si por alguna de las dos salgo en negativo, es decir, o porque el trabajo no cabe o porque ya está asignada esta partición a otro trabajo, ¿qué hago? Busco la segunda partición. La segunda partición, ¿está libre o está ocupada? Si está libre, ¿cabe el trabajo acá? Bueno, y esa pregunta me la voy haciendo a lo largo de todas las particiones hasta encontrar la primera en la que lo pueda cargar. Si no puedo cargarlo en ninguna de las particiones, en lo que serían, después vamos a ver cómo es la cosa, ¿no? Pero en lo que serían trabajos batch que van ordenados y se ejecutan en ese preciso orden, yo no puedo salir a buscar entonces el siguiente trabajo a ver si es más chiquito y lo puedo meter. En los trabajos batch no lo puedo hacer. En trabajos de otro tipo, interactivos, lo que sea, ahí se puede hacer. Por eso recuerden que era común tener una administración distinta, ya sea para la planificación del procesador, así como para la memoria. Algún tipo de distinción entre lo que es trabajo batch y lo que es trabajo interactivo. De todos modos, siempre nosotros a los fines prácticos vamos a ir respetando el orden de llegada a esta lista por parte de los procesos. Bien, first fit, recuerden, elijo, selecciono la partición, la primer partición que esté libre y que el proceso quepa. Siempre empezando a analizar a partir de la primera. Siempre busco desde la primera partición. Insisto con esto porque hay otras que no hacen exactamente lo mismo. Busco la primera partición, si la partición está libre y el trabajo cabe, se la asigno y lo cargo. Si no, no. Siguiente trabajo que quiere entrar, voy a buscar, primera partición está ocupada por el trabajo al que recién cargué. Siguiente partición, está libre. ¿Cabe el trabajo? Sí. Se la asigno y lo cargo. Y así sucesivamente voy llenando la memoria. First fit. Siempre empezar el análisis de las particiones desde la primera partición. Eso era first fit. Ahora vamos a ver un next fit. El next fit es una variante de first fit. ¿Cómo trabaja? La idea es que una vez que yo asigné una partición y cargué el trabajo, imagínense en esta partición, cuando voy a cargar el siguiente trabajo, o a elegir, en realidad, elegir la partición para cargar el siguiente trabajo, el análisis de las particiones empieza a partir de esta partición, y no de la primera, como en First Fit. En First Fit empezaba de nuevo a analizar por la primera partición. En Next Fit empiezo a partir de la última asignación que hice. Entonces, empiezo a analizar la siguiente partición a partir de la última asignación que hice. Y hago la misma preguntita que antes. Si esa partición que le sigue está libre y el trabajo cabe, se la asigno. Si no, sigo buscando. Y si no, sigo buscando. Y si no, pego la vuelta y sigo buscando por la primera. Y así sucesivamente. Si llego a la misma posición, el trabajo no puede ser cargado. Bien, se entiende la sutil diferencia que hay entre las dos. Es fácil esto, ¿no? Ahora, ¿por qué esto? First Fit tiende a que la memoria baja, digamos, toda la primera parte de la memoria, se mantenga normalmente muy ocupada. Mientras que las particiones que están más adelante, más arriba en la memoria, se mantienen normalmente desocupadas. La mayor carga la van a tener las particiones que están en la parte baja de la memoria. Next Fit lo que intenta es hacer un uso de la memoria un poco más parejo, un poco más
Sí, parejo, ¿sí? Tener la memoria ocupada en distintas, a lo largo de toda la memoria, ¿sí? Fíjense que en NetSuite, por ejemplo, si hay un trabajo de 1 mega que quiere entrar y yo la última asignación que hice la hice acá, empiezo a ver en esta partición, que será de 12 megas, creo que era 12 o 16, no sé. Si esta partición está libre, se la asigno, ¿sí? Entonces, de este modo, NextFit usaría esta partición, mientras que FirstFit poco probablemente la haya utilizado. Es para hacer un uso un poco más parejo de la memoria. Quizás con particiones fijas no sea tan relevante esto, pero con particiones dinámicas, que es lo próximo que vamos a ver, sí tiene un poco más de importancia. ¿Dónde estábamos? Bien. La siguiente estrategia es la más obvia, quizás, de acuerdo a los parámetros que nosotros dimos, ¿no? Entonces, best fit, la partición que mejor se ajusta, es decir, la partición más pequeña en la que un proceso quepa. Con lo cual, lo que voy a estar haciendo es minimizar la fragmentación interna, ¿sí? Voy a tratar de que la memoria se utilice de la mejor manera posible. Es decir, a ese programa de 1 mega voy a intentar por todos los medios meterlo en esta partición, en la más chiquita, de 2 megas, para que desperdicie solo 1 mega. Si esta partición está ocupada, bueno, buscaré la siguiente de menor tamaño, 4 megas, y así hasta que le pueda encontrar un lugar. Si todas las particiones están ocupadas en ese caso, bueno, le voy a tener que asignar la más grande, pero se la asigno igual, ¿sí? Intento asignarle la partición que menos memoria desperdicia, pero si no puedo, bueno, iré cayendo hasta alguna que esté libre en la que quepa. Quizás termine asignándole esta de 16 megas y voy a estar desperdiciando 15. Pero bueno, el intento lo hice. Traté de asignarle esta, no pude, traté de asignarle esta, y así sucesivamente hasta que me quedé con la otra. Entonces, en este caso, conviene se darán cuenta, tener una lista de particiones ordenada por tamaño. En realidad, cuando nosotros decimos, ya sea para first fit, para next fit, best fit, y empezamos a analizar las particiones, no vamos a la memoria física y determinamos si está libre o está ocupada. No, hay algo que no se muestra acá, y que es una lista de particiones que mantiene el sistema operativo. Cuando el sistema operativo arranca, arma esta lista, de acuerdo a los parámetros que yo le di con estas particiones, pero tiene que tener una lista. Entonces, en esa lista, el sistema operativo tiene que llevar registrado a qué proceso se lo asignó en cada momento. Es decir, la partición 1 tiene un tamaño de 2 megas y en este momento está ocupada por el proceso tanto, o está libre, ¿sí? Esos datos tienen que estar en esa tablita, como para poder hacer un mínimo de administración de memoria. Y decíamos entonces que en el caso de Best Fit, esa tablita, que hasta ahora lo único que tenía sentido era mantenerla quizás ordenada solamente por el estado, libre u ocupada, en el caso de First Fit y Next Fit, pero ahora, en el caso de Best Fit, la mejor alternativa sería tenerla ordenada esa tabla, esa lista de particiones, por estado y por tamaño. Entonces, todas las particiones que están ocupadas, directamente no las reviso. Empiezo por las que están libres
y ordenadas por tamaño, ¿sí? Si en esta no cabe por tamaño, la primera en la que quepa es la que mejor le cabe. ¿Estamos? Si ustedes la mantienen ordenada, entonces, a esa lista por estado, libre o ocupada, y tamaño, en orden ascendente, entonces, la primera partición que encuentran que está libre y que cabe el proceso va a ser la que mejor le cabe. Ese sería el algoritmo para asignar particiones, para elegir una partición para un proceso y asignársela. En el caso de Best Fit, obviamente. Bien. En principio, y hasta que veamos particiones dinámicas, Best Fit es la que mejor, digamos, o es la que menos memoria tiende a desperdiciar en cuanto a fragmentación interna. Pero nos queda por ver una estrategia más, que es Worst Fit, la que peor se ajusta. En este esquema de particiones fijas no tiene sentido porque el desperdicio de memoria sigue siendo desperdicio de memoria y es una cuestión imposible de solucionar. Pero en especificación dinámica de particiones, lo que viene, vamos a ver que tiene sentido. Aprovechamos a explicarlas y a tenerlas todas juntitas acá ya las estrategias. Entonces, Worst Fit lo que hace es asignar la partición más grande disponible en la que quepa el proceso. ¿Sí? En particiones fijas, reitero, no tiene sentido. Lo que voy a hacer en ese caso es tener ordenada esa lista de particiones también por estado, libre o ocupada, más el orden por tamaño, pero en orden descendente, ¿sí? Entonces, cuando yo entro a la lista, voy a buscar en ese orden, la primera que está libre va a ser la más grande que está libre. Esa es la partición que voy a seleccionar para asignarle ese proceso. ¿Sí? Entonces, es la que más memoria va a desperdiciar en el caso de particiones fijas. Bien, esas son las 4 estrategias de selección de particiones con las que vamos a trabajar. Por supuesto, una vez que se eligen las particiones, se selecciona, se eligen, se produce el proceso de asignación. Es decir, el sistema operativo ajusta esas tablas que maneja y dice, bueno, esta partición va a estar utilizada o va a estar asignada al proceso tal. Ajusta esos punteros, esas referencias, y se produce la carga de la imagen del proceso. Bien, algunas características de las particiones fijas. A favor, es que es fácil de implementar y, de nuevo, tenemos que siempre tener en cuenta, cada vez que hacemos administración de algo, en este caso de la memoria, cuánto overhead tenemos, cuánto trabajo nos cuesta administrar la memoria. En el caso de particiones fijas es bastante simple la cosa, entonces el overhead no es tanto, digamos. Tengo que analizar una lista, pero no es tan grave la situación. Ahora, tenemos unos cuantos problemas. La especificación estática de particiones tiene en contra de que necesito tener todo el programa cargado en memoria. Recién ahora lo estamos remarcando. Hasta ahora era un hecho de que siempre yo cargaba todo el programa. Pero ahora lo empiezo a remarcar. Necesito que todo el programa esté cargado en memoria. Más adelante ya veremos que podemos trabajar por eso, por ese lado. Segundo, el programa que yo voy a cargar a memoria, es decir, la imagen de ese proceso, necesito que esté en un espacio contiguo de memoria.
No puedo tener un pedacito de un proceso en una partición y otro pedazo en otra partición. No, tiene que estar en forma contigua en la misma partición. La imagen del proceso que cargué tiene que estar en forma contigua en la misma partición y completo. Bien, y tiene problemas de fragmentación interna y tiene problemas de fragmentación externa. Por último, en este esquema de particiones fijas, recuerden que el particionado se produce cuando el sistema levanta. Entonces, yo sé que en este caso, por ejemplo, si mi esquema de particionado es este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo definí 7 particiones para procesos de usuario, quiere decir que como máximo voy a tener 7 procesos de usuario ejecutando o con posibilidad de ejecutar. Mi grado de multiprogramación va a ser 7 como máximo. ¿Sí? Bien. Esto es a favor y en contra. Claro, con tantos problemas que tiene la especificación estática de particiones, ¿quieren que hagamos 2 o 3 minutitos o seguimos hasta las 30 y 40? No sé. Yo prefiero cortar 30-40. Para no hacer el resto. Digo lo mismo. Seguir y cortar antes, digamos. Bueno. Claro. Bueno, si nadie dice nada Sí, sí. lo contrario, vamos por ahí. Bien, entonces, recuerden, teníamos un número fijo de programas y es inconveniente porque, qué sé yo, por ahí tengo memoria libre pero no la puedo ocupar y yo necesito que la cosa sea un poco más dinámica, que pueda llegar a cargar no solo 7 programas, que si yo tengo un montón, quiero cargar 10 programas, 15, que todos tienen 1 mega, tendría que poderlo hacer, porque en realidad me va a sobrar memoria igualmente. Ahora, con un particionado fijo, lo que tengo que hacer es bajar el sistema, apagar todo, arrancar de nuevo y definir esas 15 particiones. Es realmente inconveniente. Entonces, la evolución natural de esto fue hacer una especificación dinámica de particiones. ¿Cómo arranca la cosa? A ver, entre nosotros, particiones dinámicas. El nombre correcto es administración de memoria con especificación dinámica de particiones. ¿Cómo arranca la cosa? Como siempre, tenemos el sistema operativo en la parte baja de memoria y después el resto de la memoria es un único espacio de direcciones de memoria libre para ser utilizado por programas del usuario, de los usuarios. Es como en el sistema monoprogramado que vimos inicialmente. Ahora, lo que se hace es especificar cada una de las particiones bajo demanda. ¿Sí? Entonces, si arranca el sistema y los procesos de usuario que cargan memoria, no hay ninguno. Tengo la memoria, el espacio de memoria de usuario, estos 56 megas, totalmente libres, no asignados. Cuando llega el primer requerimiento, imaginen que llega el requerimiento de un proceso 1 y tiene un tamaño ese proceso de 20 megas. La imagen del proceso 1 tiene un tamaño de 20 megas. ¿Qué hace el sistema operativo? Toma esta única gran partición libre y la divide en 2. De los 56 megas,
O sea, imagínense la tabla de particiones en ese momento. Un único registro con partición 1, estado libre, tamaño 56 megas. Acá. Cuando llega el requerimiento del proceso 1 por 20 megas, el sistema operativo, ¿qué hace? Divide esa única partición de 56 megas en dos. Entonces, la tablita ahora va a tener dos entradas. Una, la primera, con partición 1, estado ocupada, tamaño 20 megas, asignada al proceso 1. Esos 4 datitos tiene la tabla. Y el segundo registro de esa tablita va a tener partición 2, estado libre, tamaño 36 megas, y nada, no está asignada a nadie. Un segundito. ¿Se entiende? Entonces, el sistema operativo creó una partición a demanda, dinámicamente. Esto supongo que ustedes ya se lo veían venir. Bien, un nuevo proceso llega que necesita ser cargado. Llega el proceso 2. El proceso 2 tiene un tamaño, un requerimiento de 14 megas. ¿Qué hace el sistema operativo? Partición 1 está ocupada por el proceso 1, así que nada. Partición 2 está libre. ¿Cabe el trabajo? Sí, porque tiene 14 megas y la partición esa 2 libre tiene 36 megas. Bien, entonces, a esa partición libre la subdivido nuevamente. Y ahora la tabla de particiones me va a quedar con 3 registros. Primer registro, ocupado por el proceso 1, tamaño 20 megas. Segundo registro, partición 2 de 14 megas, ocupada por el proceso 2. Y el registro 3 de esa tablita, partición 3, de 22 megas, libre. ¿Estamos? Y, bien, así sucesivamente. ¿Qué pasa acá? Acá en este ejemplo, llega un tercer proceso de 18 megas, y entonces la tabla de particiones va a tener 4 registros. Proceso 1, 2, 3, en las primeras 3 particiones asignados, y va a haber una última partición libre de 4 megas. Imaginemos que sigue transcurriendo el tiempo, el proceso 2 termina, y pasamos a esta situación. Perdón, o termina, o en este caso lo que lo está mostrando el ejemplo con un swap out, swap in. Lo que está mostrando este ejemplo es necesito cargar el proceso 4. Estamos acá en esta situación, ¿sí? Necesito cargar el proceso 4 de 8 megas. En realidad tengo 4 solamente libres disponibles, con lo cual no lo puedo cargar. ¿Qué pasa? Como el sistema operativo detecta que el proceso 2 está bloqueado o lo que sea, o es un proceso que está ejecutando en segundo plano, bueno, le voy a hacer un swap out. Lo saco de memoria. Lo saco de memoria y le voy a dar ese espacio al proceso 4 que estoy necesitando cargar para que ejecute. Bien, pasamos a esta situación. Se le hizo swap out al proceso 2 y la tabla de particiones quedó así, con la partición 1 ocupada por el proceso 1 con el mismo tamaño que tenía. Partición 2 con el mismo tamaño que tenía, pero ahora está libre. Partición 3 asignada al proceso 3 con el tamaño que tenía. Y la 4 libre de 4 megas. ¿Qué hago? Cargo el proceso 4 donde antes estaba el proceso 2, en ese hueco. Cada vez ahora que cargué, entonces tengo que volver a subdividir esta partición de 14 megas que estaba libre, que dejó el proceso 2, y creo una partición
una subpartición de 8 megas, que es lo que ocupa el proceso 4. Entonces, esa va a estar ocupada por el proceso 4 y la otra de 6 megas que quedan va a estar libre. Entonces, mi tabla de particiones en este momento va a tener 1, 2, 3, 4, 5 registros. Proceso 1, proceso 4, en una partición libre de 6 megas, proceso 3 y partición libre de 4. Bien. Ahora sí, imaginemos que en este momento termina el proceso 1. Termina el proceso 1. La partición 1 es liberada. Es liberada, con lo cual esa partición me queda libre. Tengo que sacar el nombre o el ID del proceso de la tabla y marcarla como que está libre. A esa partición. Bueno, me quedo en esta situación. Sí. Lo siguiente que ocurre es que le voy a hacer un swap in al proceso 2, es decir, lo voy a activar, lo voy a pasar de suspendido a listo o a bloqueado. Entonces, ahora ya el proceso 2 no puede volver a donde estaba antes, que era esta partición de 14. Va a venir a donde lo puedo meter, que es a esta primera partición de 20 megas, y va a ocupar esa partición. De nuevo, el sistema operativo le va a crear una partición subdividiendo esta que está libre, pero del mismo tamaño de lo que él necesita. Exactamente el mismo tamaño que él necesita. Y la otra quedará libre. Entonces, final de la historia, este sistema quedó con una tabla de particiones de 5 registros. Primer registro ocupado, primera partición ocupado por el proceso 2, la segunda partición libre, tercero proceso 4, cuarto libre, quinto el proceso 3 y sexta partición libre. 6, sí. Bien. Eso es a grandes rasgos cómo funciona el particionamiento dinámico. Y aquí se vio con un ejemplo de swap out, swap in y otro proceso que terminó. Lo importante aquí es tener en cuenta que la memoria arranca inicialmente toda libre, el espacio de usuario todo libre, como una única gran partición libre. Y a partir de ahí se empieza a subdividir de acuerdo a la demanda. Las particiones se crean de exactamente el tamaño que requiere el trabajo. Y con el paso del tiempo lo que puede ocurrir es que empiecen a quedar estos pequeños agujeros. Llamamos así a esas particiones libres. Fíjense, tenemos 3 procesos cargados de memoria, pero quedaron entre medio algunas particiones libres. Y esto es un ejemplo muy chiquitito. Si nosotros tenemos centenares de procesos cargados en memoria que a lo largo del tiempo fueron terminando y se cargaron otros, o se le hizo swap out a algunos y swap in de nuevo o en otros lugares de memoria, en realidad a lo largo del tiempo esta cantidad de agujeritos o particiones libres tiende a ser de una tremenda cantidad de particiones libres y normalmente pequeñas. Después vamos a ver algunos aspectos, algunas cosas que se pueden hacer. Pero así es como trabaja el particionamiento dinámico. Arrancamos con una gran partición libre, inicialmente para el espacio de usuario, y se van creando las particiones bajo demanda del tamaño exacto que demanda cada trabajo que voy a cargar. ¿Sí? Bien. Fíjense, en este caso acá hay un ejemplo de cómo trabajarían las estrategias de selección de partición en este caso. Nosotros tenemos, imaginen una memoria que en un instante determinado
se encuentra en este estado. Primer partición de 8 megas libre. A ver cómo está esto. Acá hay una partición ocupada por un trabajo, no sabemos exactamente de cuánto, pero para este estudio, digamos, no importa. Tenemos una partición libre de 12 megas, después otra partición chiquita ocupada, no sabemos de cuánto nuevamente, no importa. Después tenemos una libre de 22 megas, partición ocupada por medio, tenemos una de 18, después tenemos dos particiones ocupadas, después tenemos una libre, ocupada, libre, ocupada, libre, ocupada, y finalmente una de 36 megas libre. Entonces, nuestra memoria está en este estado. Y hay una leyendita acá que dice que la última asignación se hizo a un trabajo de 14 megas y se creó una partición de 14 megas y se le asignó acá, ahí. La última asignación ocurrió en esta partición. Vamos a ver entonces cómo trabaja cada una de las estrategias de selección de particiones, ¿sí? Cuando queremos cargar un trabajo. Entonces, lo que necesitamos es ahora, dado este estado, cargar un trabajo en la memoria de 16 megas, como dice acá el globito este. Tenemos necesidad entonces, con este estado de la memoria, de cargar un trabajo que requiere 16 megas. Bien. Si nuestro administrador de memoria en el sistema operativo utiliza la estrategia de selección de particiones First Fit, ¿qué hace? Dada la necesidad del trabajo, de cargar el trabajo de 16 megas, buscan la primera partición libre, 8 megas, no cabe. Bien. Segunda partición libre, 12 megas, tampoco cabe. Tercera partición libre son 22 megas, entonces se la asigno ahí. Le asigno esa partición, pero subdividiéndola, obviamente, y creo una partición de 16 megas exactos para ese trabajo que quiero cargar, y me va a quedar una nueva particioncita libre de 6 megas. ¿Sí? Bien. Los 22 megas, cargo un trabajo de 16, me quedan 6 libres. ¿Se entiende, no? Bien. Ahora, olvidémonos de First Fit. Necesito cargar de nuevo un programa que ocupa 16 megas en memoria y el estado de la memoria es este. Pero ahora el administrador de memoria usa una estrategia de selección de particiones que es Best Fit. Best Fit. El trabajo que quiero cargar es de 16 megas. Entonces, tengo que analizar de todas las particiones libres, la más chica en la que quepa ese trabajo. La demanda es de 16. Entonces, en esta de 8 no cabe, en la de 12 tampoco, en la de 22 cabe, pero tengo que ver si hay una más chica también en la que quepa. 18, acá hay una, en esta cabe. 14, acá hay una libre, pero no cabe, en la de 36. De las libres, la más chiquitita en la que cabe es esta de 18 megas. Entonces le asigno esa partición. Cargo el trabajo de 16 megas en esa partición, por supuesto, subdividiéndola, generando de una partición, genero dos, una de 16 megas, que se le asigna ese trabajo, y quedarán ahí 2 meguitas libres en una nueva partición. Bien. Eso es la forma de trabajo de Best Fit. Ahora, olvidémonos de ambas estrategias. Volvamos al caso anterior. Tenemos el estado actual de la memoria
y necesitamos cargar un trabajo, pero nuestro sistema operativo ahora utiliza la estrategia de selección de particiones next fit, el próximo ajuste. Funciona del mismo modo que first fit, pero acá es donde toma importancia esta leyendita. La última asignación se efectúa acá. Entonces yo no empiezo a buscar desde el principio de la memoria a ver en qué partición cabe el trabajo que quiero cargar, sino que empiezo a buscar a partir de la siguiente partición a esa, donde se hizo la asignación, la siguiente libre. La siguiente libre es esta de 8 megas, pero acá el trabajo no cabe. La siguiente libre es la de 6 megas, tampoco cabe. La siguiente es de 14, tampoco cabe. La siguiente es la de 36. Ocupa poquito o desperdicia mucho, y no importa, no importa. Es la primera en la que cabe. Empezando el análisis a partir de la asignación anterior, acá. Entonces, fíjense que mientras first fit asignó acá, next fit asignó acá. Y de nuevo le asigno la partición, subdividiéndola, generando una de 14 y otra de 20. La de 20 queda libre y la de 14 se la asigno a ese trabajo. Así trabaja entonces las 3 estrategias de selección de particiones. Queda la cuarta, worst fit. No está mostrada en este ejemplo, pero worst fit, ¿cómo trabajaría en este caso? Worst fit tomaría el programa este de 16 megas que yo quiero cargar, buscaría la partición libre más grande que haya, que sería esta de 36 megas, y se la asignaría ahí. En este caso coincidiría, en este caso, con NextFit. Entonces, le asigno esta partición, hago la subdivisión, me voy a quedar con la partición de 16 megas ocupada por ese trabajo que quiero cargar y con la de 20 libre. Y ustedes se estarán empezando a dar cuenta ahora que la estrategia esta worst fit tiene sentido porque me deja, en este caso, una partición lo suficientemente grande como para acomodar algún otro trabajo. Fíjense que mientras first fit, next fit y best fit tienden a dejar particiones chiquitas, libres, fíjense, huequitos libres, chiquitos en la memoria, muy chiquitos, normalmente esos huequitos son demasiado chicos como para que sean aprovechados por un nuevo programa, para que se los pueda asignar. Entonces me empieza a dejar, esas 3 estrategias me empiezan a dejar huequitos chiquitos en la memoria. Acá este me dejó uno de 6 ahí, este me dejó uno de 2 chiquitito ahí, ¿sí? Entonces, este es el sentido de worst fit. No le asigno la que mejor se ajusta, porque la que mejor se ajusta me va a dejar normalmente en la memoria a lo largo del tiempo un montón de particiones libres chiquititas, muy chiquititas, que no las puedo aprovechar, porque prácticamente ningún programa va a caber ahí. El sentido que tiene worst fit entonces es ese. Agarro la partición más grande y esta se la asigno, con tal que me deje una partición libre lo suficientemente grande como para que pueda entrar otro trabajo. ¿Sí? Ese es el sentido de worst fit. De hecho, hay muchos estudios que dan un uso de la memoria igual o a veces hasta mejor en términos de aprovechamiento de memoria que best fit. Con lo cual es una estrategia que no se debe descartar. Pero por supuesto que tiene sentido solo cuando estamos hablando de particiones dinámicas. Particiones fijas no tiene ningún sentido. Bien, ¿se entendió esto cómo trabajan las distintas estrategias en particiones dinámicas? Esto
es la base del segundo TPI que pueden hacer. Está basado en esto. Así que con esto ya tienen como para arrancar o el de planificación de proceso o el de administración de memoria. Bien. Bien, a ver. Entonces, de nuevo vamos a revisar características de las estrategias. First Fit tiende a dejar muchos agujeros pequeños al principio de la memoria. Next Fit, algo similar, pero en zonas altas de memoria o en realidad esparcido por toda la memoria. Best Fit suele tener una mala performance, inunda la memoria de pequeños agujeros, por eso que decíamos antes. Mientras que Worst Fit suele ser igual o un poco mejor inclusive que Best Fit. Bien. Sea cual sea la estrategia de selección de particiones que utilicemos en nuestro sistema operativo, es común que de tanto en tanto lo que se haga sea una compactación de memoria. Es decir, poder trasladar los procesos, los programas que están cargados en una partición determinada, ir llevándolos hacia arriba. Es decir, lo que haríamos acá es a este programa que está acá, grisado, lo llevo al principio y rearmo la tabla de particiones. Al siguiente lo pongo en forma contigua, rearmo la tabla de particiones. Y así sucesivamente voy compactando todo el uso de la memoria, cosa que me quede un espacio contiguo, en situación ideal, ocupado por todos los programas de usuario. Y un único espacio libre, grande, al final de la memoria. Esa es la idea de la compactación, igual que supongo que lo habrán visto cuando ejecutan algún tipo de compactación de discos o, ¿cómo se llama? No compactación, sino, sí, compactación, creo. Bueno, la idea sería la misma. Claro, el problema que tenemos acá es que estas cosas acá, que hay acá, son programas. Y si nos acordamos de lo que hay en un programa, son referencias a distintas posiciones de memoria. Con lo cual, cada vez que yo mueva un programa de una posición de memoria a otra, dependiendo del esquema que tenga de direccionamiento, voy a tener que cambiar todas las referencias, ¿sí? Primero que necesito que los programas sean reubicables, una característica que ya vimos antes. Eso me va a permitir que con una aritmética muy simple yo pueda arreglar todos los cambios de direcciones. Ahora, esto me lleva mucho tiempo también, ¿no? Por supuesto, me va a llevar mucho tiempo. Pero bueno, la compactación de memoria, acuérdense, sería como compactar el disco, digamos, para que me quede más espacio contiguo. La mejor performance en realidad, bueno, puede venir por el lado de un first fit o un worst fit. Pero en realidad convengamos en que ninguna de estas estrategias son utilizadas hoy en día, ¿no? Estas estrategias fueron implementadas, fueron utilizadas, fueron llevadas a cabo, realizadas en sistemas operativos, pero hace mucho tiempo. Bien, swap out de procesos puede tener lugar cuando la gran mayoría de procesos están bloqueados y hay poca memoria disponible. Esto hace lugar para hacer un swap in de procesos que eventualmente están en estado listo, suspendido. Esto implica que debemos reemplazar algunos de los procesos aplicando algún algoritmo de reemplazo. Bueno, esto es del swap in y swap out, lo vamos a revisitar más adelante. Sobre todo cuando cuando hablemos de memoria virtual. Bien,
Es fundamental en particiones fijas dinámicas contar con una tabla de particiones que nos permita hacer la administración. Ahora, con particionamiento dinámico, la tabla puede crecer considerablemente con muchos agujeros inútiles. ¿Sí? Podemos tener muchas particiones libres, chiquititas, desperdigadas por toda la memoria. Y nuestra tabla de particiones puede ser bastante grande. Que una tabla de particiones sea muy grande quiere decir que me ocupa espacio, me ocupa recursos, me ocupa memoria, y aparte, cada búsqueda, cada actualización de esa tabla que yo tengo que hacer al hacer una selección de particiones, al hacer una asignación de memoria, me lleva más tiempo. Entonces suele tomarse algún tipo de solución de compromiso que lo llamamos Buddy System. Y la idea es, dado un requerimiento, hacer un particionamiento de la mitad de la memoria. Es decir, si todo el espacio de usuario libre inicialmente es de 1 mega y yo tengo un requerimiento de 100K, lo que hago es parto la memoria a la mitad, 512 y 512. ¿Me sobra? Sí, bien. Entonces agarro una de esas dos particiones y de nuevo la parto en la mitad. 256, 256. ¿Me sobra? Sí. Hago un nuevo particionamiento. 128 y 128. Si yo vuelvo a partir una de estas de 128, ya el trabajo no cabe. Entonces ahí me quedo. Y le asigno esa partición de 128. Y después trato de arreglarme de ese modo. Cuando llega un nuevo requerimiento, busco una partición que haya quedado donde pueda llegar a alojar ese trabajo. En este caso, un requerimiento de 240 le asigno una partición de 256. Entonces, la cosa se mantiene bastante más ordenada. Es un poco más restrictivo que las particiones dinámicas en general, digamos, como la vimos hasta ahora. Más restrictivo porque me obliga a seguir un orden determinado, ¿no? Pero tampoco es tanto que no me deje trabajar ni meter una gran cantidad de trabajos. Bueno, a medida que van llegando los requerimientos, si los puedo acomodar en las particiones tal como están, bárbaro. Si no, si yo recibo un requerimiento de menor tamaño, agarro la partición de menor tamaño y la vuelvo a subdividir, de modo tal que quepa. Y fíjense que se va manteniendo el orden. A medida que los trabajos luego van terminando, por ejemplo aquí, terminó este trabajo de 64K, las particiones que están libres, contiguas, se vuelven a fusionar en una de mayor tamaño, en este caso del doble. Es mucho más fácil de administrar una tabla de este tipo, en la cual siempre, digamos, los tamaños van a ser en definitiva potencias de 2. Con lo cual, mi aritmética para determinar tamaños, mi aritmética para sumar o dividir las particiones, se simplifica bastante, ¿no? Entonces, esto es mucho más manejable que una lista del tamaño que a mí se me antoje cada partición. Así trabaja este Buddy System. La cosa se mantiene mucho más ordenadita. Bien. Vamos a hacer un repaso entonces de las particiones dinámicas de qué cosas positivas tienen. No tienen fragmentación interna, ya que las particiones se crean exactamente del mismo tamaño que requiere el trabajo. Entonces no desperdiciamos ni una palabra de memoria. Y, por supuesto, el uso de la memoria principal es mucho más eficiente que con las particiones estáticas. Bien, vamos al aspecto negativo. Seguimos con la restricción de que todo el programa, completito el programa, tiene que estar cargado en la memoria principal para poder ser ejecutado. Otra. Igual que antes, el programa en memoria tiene que estar alojado en forma contigua. No puedo tener
pedazos de un único programa dispersos por la memoria. Tienen que estar compactitos, todo el programa contiguo en la misma partición. Esto está puesto así porque en particiones estáticas teníamos fragmentación interna, y quiero mostrar esto de que respecto de particiones estáticas, lo que se mejoró acá es que no tenemos fragmentación interna. Con particiones dinámicas ya no tenemos fragmentación interna, salvo cuando utilizamos este Body System. Seguimos teniendo fragmentación externa y utilizando compactación realmente tenemos un overhead importante. De todos modos, es preferible un sistema de estos antes que las estáticas, ¿no? Hablamos de que cuando hacemos compactación de memoria y pegamos todos los programas en una porción de memoria para tenerlos todos contiguos y que me quede un espacio libre grande de memoria que pueda alojar nuevos programas, entonces lo que tenemos que hacer es reubicar a los programas. Estamos reubicando. En este concepto aclaremos por ahí un poco aclaremos lo que son las direcciones lógicas relativas y las físicas o absolutas, de las que ya hablamos. Pero bueno, vamos a dar un repaso. A ver, permítanme un segundito. Escuché el ruidito como que alguien quería entrar. Bueno. Dirección lógica. Es una referencia a una ubicación de memoria independiente del actual mapeo a una ubicación física. Ocurre exclusivamente en el espacio de direcciones del programa. Se requiere traducción para determinar la dirección física correspondiente. Entonces, una dirección lógica es las que ocurren en el ámbito de un programa, las que generó mi compilador, ¿sí? Las referencias internas que arrancan desde un 0, la primera posición de la primera palabra ocupada por mi programa, hasta la última palabra de mi programa, pero sin idea de la memoria física. Estoy hablando de mi programa. Mi programa dice, en la primera posición de mi programa hay esta instrucción, en la segunda esta otra instrucción, y así sucesivamente. Y las referencias son así, a ver, esta es la posición número 0, la primera, la segunda la 1, etc. Las posiciones van a ser, los llamados, las referencias van a ser de ese modo, a la 2, a la 3, a la 5. Un segundito, vengo, disculpen. Bien. Independientemente de la memoria física, me olvido, las referencias son las referencias internas de mi programa, desde 0 hasta n, desde la primera hasta la última palabra, con instrucciones de mi programa o con datos de mi programa, ¿sí? Son referencias internas ahí. Esas son las direcciones lógicas. Una dirección donde yo apunto desde una palabra de mi programa, apunto a otro lugar de mi programa, a la siguiente instrucción, o a algún dato de mi programa. Son esas direcciones lógicas, de 0 a n. Una dirección relativa es un caso particular de estas que hablamos recién, en la que la dirección referencia una ubicación en memoria relativa a una base conocida, típicamente un valor en un registro de procesador. Se requiere traducción, es decir, bueno, había un ejemplo más atrás, que ya lo pasamos, ¿no? Pero la dirección relativa es un caso en particular donde yo voy a hacer referencias, así como antes hacía referencias dentro de mi programa, pero ahora le voy a estar sumando un desplazamiento X. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la carga relativa de programas? Ahí tenemos el ejemplo.
yo lo cargaba a partir de la posición X. Entonces, yo genero las referencias internas de mi programa, pero siempre le voy a estar sumando un desplazamiento, un X, que era la primer, digamos, sumándole un desplazamiento. A toda referencia le sumo ese desplazamiento. Entonces, toda referencia lógica dentro de mi programa va a estar incrementada en ese X. Eso me sirve para hacer carga de programa relativa. Entonces yo lo puedo cargar donde se me ocurra en la memoria física. Y la dirección física, o absoluta, o real, es la ubicación en la memoria principal. ¿Sí? La memoria física, la RAM, posición número 0, ¿qué tengo ahí? Una palabra de algo. No sé, no importa. 0, 1, 2, 3, pero la memoria física. Entonces, una dirección lógica es en el ámbito de un programa. Una dirección relativa es esa misma dirección, pero sumándole un offset. Eso me sirve ya para traducirlo en la memoria física. Y la memoria física, la dirección de memoria física es una dirección real de memoria. A ver. Bueno, vamos a presentarlo. Esto nomás ya estamos ahí medio jugados. Para la reubicación, ¿qué soporte de hard necesitamos? Necesitamos un registro base y, por seguridad, vamos a usar un límite. Cuando yo hago reubicación de programas, cuando muevo un programa de un lugar a otro, ¿qué pasa? Yo necesito entonces que tener, una dirección relativa va a ser la dirección que viene generada por el programa. A ver, primero. Yo tengo entonces un programa cargado en la memoria. Fíjense, en mi proceso, la imagen del proceso tiene la PCB, de la que ya hablamos, está la parte del programa, los datos y la pila de ejecución. Entonces, a ver, cuando se produce yo en un registro del procesador voy a tener que tener cargado un registro base. Ese registro base es la dirección de comienzo de mi programa. Cada proceso que se está ejecutando, en este caso, va a tener que tener en un registro del procesador, por cada proceso que se ejecute, el registro base del que estamos hablando. Entonces, toda referencia interna, es decir, toda dirección lógica que se produzca por la ejecución de mi programa, lo que tengo que hacer es sumarle esa dirección base. Y luego se suman y se produce la dirección absoluta o real o física de memoria. Luego, decíamos, tenemos que tener este límite o bound. ¿Para qué? Yo, una vez que se produce la dirección de memoria física, lo que hago es compararla con el registro límite, que no me pase de tal posición de memoria. Si me paso, interrupción al sistema operativo, error de acceso a memoria. Ahora, si no me paso, voy directamente a donde estoy apuntando. Entonces, toda referencia que se produzca por la ejecución de mi programa va a ser una dirección relativa. Esa dirección relativa se va a sumar al registro base, que es lo que hicimos la otra vez con el desplazamiento SX. Se suma al registro base y se genera la dirección física real de donde estoy queriendo referenciar. Simplemente lo comparo con un registro límite. Si me excedo, se produce una interrupción, un error, y si no, voy a parar a la dirección física. Bueno, por ahí la próxima, si quieren, esto lo revisitamos, lo revisamos. Y bueno, y ahora como les dije, ya llegamos hasta acá nomás.
Y la siguiente vamos a seguir con partes jugosas que son paginación y segmentación. Horacio, el lunes Sí. da clases, ¿no? Sí. No, ¿Qué es lunes? el 12 de octubre. 12 de octubre. Y chicos, yo por las dudas, a ver, si todos van a poder estar, prefiero que sí, porque tenemos 3 meses nomás. Y no, Y Eh, pregunta de grupo. Pues yo sí. bueno, Yo también. bueno, lo hablamos por ahí mejor. Sí. Dale. Pero yo prefiero que sí, porque Y seguramente sí. tenemos 3 meses nomás y no quiero que nos vayamos más allá. Voy a dejar de grabar, chicos. A ver, un segundito. Terminamos de hablar. Ahí está.